¿Apóstol Pedro fue un sicario? Algunos estudiosos modernos sugieren que el hombre llamado Simón Pedro podría haber tenido un pasado oscuro como miembro de los sicarios, una rama violenta de los celotes que luchaban ferozmente contra la ocupación romana en Judea. Sin embargo, la imagen que tenemos del apóstol Pedro es la de un pescador humilde, llamado por Jesús para convertirse en uno de sus discípulos más cercanos. Para entender a Pedro, primero debemos comprender el contexto en el que vivía. Judea en el siglo I era una tierra ocupada por el Imperio Romano, donde la opresión y la violencia eran el pan de cada día. Y en medio de esta agitación surgió un grupo conocido como los celotes. Los celotes eran un grupo de resistencia judía que surgió para luchar contra la dominación romana. Se oponían ferozmente al pago de impuestos a Roma y en general a cualquier forma de sometimiento al poder extranjero. Eran profundamente nacionalistas y religiosos. Los celotes no eran solo un grupo de resistencia pasiva. Sus métodos eran extremos, y dentro de ellos, un grupo conocido como los sicarios llevó la violencia a otro nivel. Los sicarios, literalmente hombres del puñal, eran conocidos por sus ataques furtivos y asesinatos de romanos y colaboradores judíos. Los sicarios eran un grupo sumamente radical. Su misión era clara: eliminar a cualquiera que se interpusiera en su lucha por liberar a Judea de la ocupación. Algunos creen que Simón Pedro, antes de convertirse en uno de los discípulos más leales de Jesús, pudo haber sido parte de este grupo. Simón Pedro, antes de ser llamado por Jesús, era conocido simplemente como Simón, un pescador de Galilea. Sin embargo, Galilea era también un foco de actividad celote. No hay pruebas directas que sugieran que Pedro fue un sicario, pero la zona de Galilea era un semillero de la resistencia celote, y es posible que muchos jóvenes fueran influenciados por estas ideas. El Evangelio describe a Pedro como alguien impetuoso y apasionado, características que podrían coincidir con el perfil de un celote. A pesar de estas hipótesis, lo que está claro es que Pedro, al unirse a Jesús, abandonó cualquier idea de violencia política. Jesús predicaba un mensaje de paz y amor incluso hacia los enemigos, algo que los celotes, especialmente los sicarios, nunca habrían aceptado. El Pedro que conocemos a través de los evangelios es alguien que lucha con su naturaleza violenta, pero que finalmente adopta el camino de la no violencia y la compasión. Su historia podría ser un reflejo de la transformación que muchas personas vivieron al seguir a Jesús en un contexto tan violento como el del siglo en Judea. Si Pedro alguna vez fue un sicario, sigue siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos es que el hombre que comenzó como un pescador terminó como uno de los pilares de la iglesia cristiana, sacrificando su vida por el mensaje de amor y redención que predicaba. ¿Era Pedro un sicario antes de seguir a Jesús? Tal vez nunca lo sepamos. Pero su historia, como la de tantos otros en los evangelios, es una historia de redención y transformación, de una vida que cambió el curso de la historia. La figura de Simón Pedro ha sido estudiada y debatida durante siglos. Para algunos, la posibilidad de que fuera un celote o incluso un sicario antes de convertirse en seguidor de Jesús es intrigante. Pero lo que sabemos con certeza es que la vida de Pedro cambió de manera radical cuando encontró un nuevo camino en el mensaje de Cristo.